Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos día 21 de diciembre. Que hoy nos está pasando algo muy particular. ¿Tú sabías que en la revuelta, en la revuelta graban a las 3, 4, 5 y sale a la noche, lo emiten a la noche? Ah, Y mira, muchas veces están bien, cuando viene el invitado dicen, bueno, ahora estamos y a veces se equivocan y dicen, por la tarde. No, 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 son las 10 de la noche. Y juegan un poco con eso. Y nosotros, que grabamos también diferentes capítulos, y hoy coincide, que seguramente no es casualidad, ahora veremos por qué, coincide en que estamos grabando el mismo día que vamos a publicar este pequeño capítulo, ¿no? Que vamos a hacer. exactamente. Y tenemos la suerte que hoy 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Aquí en España, Barcelona, Cataluña, eh, la luz le gana nuevamente a la oscuridad. Qué bonito queda eso, ¿eh? La luz le Eh, gana a la oscuridad. sí, Ojo, estamos que la oscuridad nos ayuda a dormir, nos ayuda, fíjate, ¿eh? Qué importante también es la oscuridad, ¿eh? totalmente. Pero particularmente lo bonito es que los días comienzan a ser más Eso es, largos. eso es. Se empieza a disfrutar un mejor clima, a pesar de que tenemos el invierno por delante, que Sí, también se disfruta un sí, sí, montón. sí, sí. Pero bueno, época de fiestas, Y no solo eso, o sea, solsticio, día 21 de diciembre, pero es que además, por casualidad o no, porque al final Hernán y yo estamos muy en la línea de lo que os vamos a decir ahora, es el Día Mundial de la de la meditación. Meditación, que me Exactamente. parece como a que haya coincidido hoy que nos ponemos a grabar y sin saber, ¿no? Esta causalidad, ¿no? Que hablamos, porque para mí la meditación ha sido como algo muy clave y sé que para ti es incluso un camino profesional y un desarrollo profesional, ¿no? Definitivamente. Para mí fue el encontrar lo que estaba buscando. Mm, Sí. Porque me permitió entender y lo veo en las charlas, lo veo en todos los acompañamientos. Yo me dedico al mindfulness mm. y me parece que es la gran herramienta de conexión y de Mm. entrenamiento al momento presente. A mí me ha pasado algo muy curioso con la meditación. Evidentemente he trabajado y he visto también a nivel profesional muchas herramientas, pero siempre he tenido como, desde que empecé, creo que la primera vez que conecté con la meditación así de manera más formal fue en unos grupos que hacíamos de meditación budista que se llamaba Jim, Ajá, eran espacios para la investigación en la meditación. Es decir, hacíamos como diferentes cuadernos explicando qué es lo que nos sucedía mientras meditábamos y eso servía como investigación a la meditación. mira, Que de hecho ahora lo digo aquí, tienen Casa Virupa, que se dedican a hacer retiros y a hacer enseñanzas, ¿no? Sobre meditación budista. Y creo que ahí fue la primera vez que confirmé y reafirmé que para mí la meditación conectada con la atención plena, conectada con el silencio, era mi camino. mira. Evidentemente apoyándome de otras herramientas, pero siempre siempre vuelvo ahí, siempre vuelvo ahí. Es como algo esencial que Mira. necesito. A mí la meditación tuvo como varias facetas. Yo la conocí inicialmente como audios Mm. para, por ejemplo, técnicas de control mental. Ah, ok. Los viejos tiempos. Había, me acuerdo, un método que era el método Silva, Ah, sí, que método era para el Silva. método de Sí, control mental. Entonces tú te ponías un cassette sí, y eso era un audio que tú lo seguías y que tú tenías que estar atento al audio. sí. Después fui conectando con meditaciones que orientaban más a la visualización, Ajá. con esta búsqueda de lo místico, de lo Sí, espiritual, de que sí. estaba más allá. No sé, meditaciones para decretar, meditaciones, Sí, recuerdas lo del secreto, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Manifestar, ¿no? Exactamente. Pero después, en este camino de seguir buscando y seguir abriendo puertas, cuando apareció el mindfulness en mi vida, conecté con la meditación de silencio, la meditación Me vipassana. pasa. Y, y ahí creo yo que encontré un punto, no porque las meditaciones anteriores no sirven y porque el abordaje anterior No, no claro, sirve, evidentemente uno va eligiendo cuál es la mejor para el claro. momento y para la circunstancia. Esto me parece como muy interesante que lo podamos como remarcar, ¿no? Que al final nosotros ahora, por ejemplo, hablamos de Vipassana porque es la meditación que a nosotros nos ha ayudado más, pero en diferentes personalidades, diferentes patologías incluso o tendencias mentales, va mejor, pues lo que hablabas tú antes de la visualización, o va mejor hacerlo a través del cuerpo,
o como las diferentes técnicas, ¿no? o maneras de poder conectar con esa atención plena y con esa paz de la meditación. Totalmente. Y también desmitificar que la meditación tiene que ser una tirada de 1 hora en posición de loto con velas encendidas. Yo siempre digo que uno puede meditar Claro. hasta en el asiento del metro, Sí, sí. simplemente escuchándote respirar. Eso es. Creo yo, por supuesto, después habrá diferentes caminos y diferentes niveles y diferentes profundidades. Lo que creo y tratando de englobarlo en lo que es el Día Mundial, la importancia de esta herramienta, Claro. ¿no? Fíjate, con esto que decías ahora de hacerlo en el metro y demás, y hablando de los diferentes estilos, tengo una amiga, antes compañera de trabajo, que se llama Marina, que trabaja en Menorca y que hace meditación terapéutica. Ajá. Y hace meditación terapéutica para ayudar, por ejemplo, a reducir el dolor a personas que tienen fibromialgia o que tienen... Y ella investiga, hace investigaciones y se reduce mucho el dolor, incluso físico, después de un programa de meditación. Es También. curioso, me parece como súper potente. Sí, es que esa potencia tiene quizá como resultado una de sus enormes ventajas, ¿no? No solo te genera un efecto en el durante, sino que también tiene efectos posteriores. Totalmente. Y otro mito que antes tú hablabas ¿no? Del mito este, ¿no? De qué significa meditar, no es la forma con las velas, con el incienso. Otro mito es que muchas veces cuando pensamos en la meditación creemos que cuando cerramos los ojos todo es paz y tranquilidad. Y esto es lo contrario. O sea, cuando tú te sientas o cuando estás caminando y pones atención a tu respiración y eso te lleva a que puedas poner atención a lo que pasa dentro de ti, muchas veces conectas con pensamientos que no te gustan, ves maneras tuyas de actuar y de relacionarte contigo mismo, contigo misma, que tampoco gustan, o incluso conectas con emociones desagradables. Pero que esto es un proceso, es un camino. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo no sirvo para meditar, porque claro, yo es que lo intento y es que no puedo, porque es que me distraigo todo el rato, es que no me tranquilizo, y le digo, toma, y yo, ¿no? Que al final es como, esto es un proceso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú empiezas a hacer una práctica meditativa y te das cuenta que te distraes, que es la parte natural del inicio, ¿no? Cuando meditas, si lo dejas ahí, pierdes tanto. O sea, si consigues atravesar un poco ese camino y ese trozo y conectar con el verte más, el darte espacio, el estar más contigo, luego las ganancias son mucho mayores. Sí, yo te digo, en mis talleres suelo sugerir, sobre todo a quienes recién se inician, como todo, el objetivo es la construcción de un hábito. Hacer de la meditación un camino muy paulatino de conexión con uno. Que no hace falta que empieces con 30 minutos, con 40 minutos, claro. con 5 minutos de estar contigo, aunque tu mente sea un burbujeo, aunque tus pensamientos sean los pensamientos intrusivos de siempre, es simplemente estar. Y cuando esto se vuelve como una repetición, yo también tomo de alguna manera la analogía de que como ir al gimnasio. Claro. Tú coges una mancuerna y empiezas a tirar series. Y probablemente el primer día te duela mucho el brazo. Claro, la agujeta. Exactamente. Y luego en el segundo te das cuenta que eso que hiciste la otra vez ya lo puedes hacer. Claro, Esto es igual. Sí, sí. Porque al final lo que estamos entrenando es un músculo neuroplástico, tu cerebro. Claro. Y las ventajas son tan profundas y directas. Y además, ahora siguiendo el hilo de esto que dices, a mí me ayuda mucho de mí depende el ponerme a meditar. O sea, de mí depende el poner atención a mi respiración y cuando me despiste volver a ella. Pero hay un punto de paz y tranquilidad o de sentirte en ese silencio que antes también comentábamos, que no al menos yo tengo la creencia que no depende de mí. Yeah. Entonces, yo por ejemplo, tengo un banquito de meditación, me siento, me pongo a respirar, me pongo a ver los pensamientos, escucho a mi gata, escucho al vecino, escucho el ruido de la nevera, escucho todo, pero dejo que esté. Y tengo la creencia de que cuando yo estoy ahí, si me toca ese día, pues llegará un momento, además es que es tal cual. A mí me ha pasado que siento como
un clic, o sea, pero no lo hago yo, sino que yo estoy ahí y de golpe brazo como que hace, pum, como que se apaga, hay un off. Y no es que no haya pensamientos, los pensamientos siguen, pero cada vez se generan más espacio entre pensamientos, más espacio entre distracciones, más espacio entre, ¿sabes? Ya. Pero ese espacio no lo genero yo, no sé cómo, no sé si a ti te pasa algo similar o no. A medida que el silencio se adueña del proceso meditativo, ya hablaremos del silencio. El Mm, silencio empieza a tener efectos directos y profundos en inclusive cómo el cerebro interpreta lo que está mm, sucediendo. Eh, pero bueno, sin volvernos místicos, que yo creo que esto tiene una profundidad que mm, aún mm, desconocemos, lo que la meditación genera, y esto me parece muy importante, sobre todo para aquellos que recién se inician o que no se animan, resultados muy concretos y muy terrenales sí, sí. eh, en tu cuerpo físico, en De, tu gestión con pensamientos, de en hecho, tus emociones. neurocientíficamente está comprobado. Quiero decir, cada vez hay más libros. Nazaret Castellano, por ejemplo, habla mucho de la meditación y de los efectos de la meditación en el cuerpo. A nivel del latido del corazón, a nivel del intestino y Claro, la conexión claro, con el cerebro, claro. ¿no? O sea, Sí, quiero sí. decir, a mí me pasaba, con el trastorno de ansiedad, uno de los síntomas era el colon irritable. Colon Mira, irritable, pues, ¿qué quiere decir? Porque cuando me ponía nervioso necesitaba ir al lavabo. O sea, ya. quiere decir, Que te, y no una vez, más de una. eso es que te Es que me cagaban, cagaba ¿no? Ah, encima. qué bonito. Y a raíz de la meditación, eso también ha cambiado. Y no lo he cambiado yo. Lo ha cambiado el efecto o los cambios, a veces tan sutiles que no te das cuenta, que te genera el poner atención, el respirar, el estar contigo, ¿no? Bueno, De alguna manera. bueno, dijimos un video corto. Sí, bueno, al final es que la meditación creemos que es una herramienta como que nos interesa mucho, que nos Totalmente, gusta, que creemos 100% totalmente, en ella. Evidentemente hay otras que también practicamos nosotros, totalmente. pero para mí esta es esencial. Sí, y les diría que aquellos que no tienen muy claro por dónde empezar, empiecen cortito, pocos minutos al día. Pueden tomar cualquier música o cualquier meditación si lo que necesitan es un relato. Claro, una guía, meditación Exactamente. guiada. Probar lo que ese relato genera en ti, probar lo que significa escuchar tu respiración y a modo de prueba y error ir encontrando tu espacio. Mm, Es el Día Mundial de la Meditación. Evidentemente estamos hablando de algo que realmente ayuda y mucho. mm. Entonces, Y gracias a Oriente, que de alguna manera claro, nos la trasladó, ¿no? totalmente. Aunque también hay meditación en Occidente, pero esto ya hablaremos otro día. Eso. Bueno, Nada, seguimos. que meditéis mucho.